Bien, esto que tenemos acá es un equipo de corte por plano. Como su nombre lo indica, es un equipo que nos permitirá realizar cortes en materiales conductores de la electricidad, materiales metálicos, a través de la generación de plasma. ¿Qué es el plasma? El plasma es un fluido que está cargado eléctricamente, es decir, que nos permite conducir corriente. Por ejemplo, un arco voltaico, un rayo, son diferentes manifestaciones de este estado de la materia que es el plasma, porque son fluidos, aire, a través de los cuales circula corriente. Esta máquina, para funcionar, necesita tener dos alimentaciones. Una alimentación eléctrica, es decir, tiene que estar conectada a una red eléctrica, o un generador de electricidad, y una alimentación de un gas que yo luego utilizaré para generar el plasma. Este equipo en particular está conectado a una red de aire comprimido. La red de aire comprimido alimentará mi equipo a una determinada presión que se debe encontrar dentro de un intervalo de trabajo que tiene nuestro equipo aquí presente. El aire ingresará a una unidad filtradora, lo cual le quitará la humedad, y luego lo podremos utilizar para generar el plasma. Es importante que la presión a la cual yo alimento mi máquina sea una presión a la cual mi máquina puede trabajar. Es decir, los intervalos entre los cuales mi compresor trabajará, el compresor de mi red de aire comprimido, tienen que encontrarse dentro del intervalo de trabajo de mi equipo. Es decir, el punto hasta el que mi compresor comprime el aire en mi red de aire comprimido tiene que ser más bajo que la presión máxima operativa de mi equipo. Y el punto más bajo de presión, cuando yo empiezo a utilizar el aire de la red de aire comprimido, a través de diferentes herramientas neumáticas o a través del mismo corte con este equipo, esa presión mínima en la cual el compresor vuelve a empezar a comprimir, tiene que también estar contenido dentro del rango de trabajo de mi equipo. No tiene que encontrarse por debajo, porque si no mi máquina va a dejar de trabajar porque la presión no alcanza el valor mínimo necesario, pero mi compresor no es que va a arrancar a comprimir una vez más, porque su valor mínimo de trabajo se encuentra por debajo del valor mínimo de trabajo de mi equipo. Bien, mi equipo aquí tiene a la salida dos conectores, dos terminales, por decirlo de alguna manera. Una pinza de masa que nosotros conectaremos a la pieza que estamos queriendo cortar y una torcha con la cual nosotros generaremos el plasma. Esta torcha tiene un pulsador, el cual cuando yo lo presione estaré generando la salida del gas y la generación del plasma. Ahora vamos a ver esto con un poquito más de detenimiento. Nuestra máquina a su vez tiene un botón de encendido y apagado. Tiene unas luces indicadoras que nos dicen que la alimentación de corriente eléctrica y la alimentación del gas convertido en plasma están en los valores adecuados. Y luego tiene un regulador de amperaje o potencia. Ese regulador lo que nos permite es aumentar o reducir la potencia en función del espesor de material que yo quiero cortar y del tipo de material que yo quiero cortar. Los materiales como acero o aluminio tienen diferentes valores de amperaje necesarios para poder trabajarlos en caso de que tengan el mismo espesor, y obviamente al ir aumentando el espesor de mi material necesitaré una mayor potencia, un mayor amperaje. Cabe destacar que esta máquina aquí presente es una máquina bastante robusta que puede llegar a cortar aproximadamente, tranquila, 20 milímetros de espesor de acero. Puede llegar a cortar un poquito más con algunos ajustes, pero tengamos en cuenta que 20 milímetros de espesor es un espesor bastante considerable. Bien, esto que tenemos aquí es la torcha de la máquina. Como ven, tiene un pulsador con un protector para que yo no lo pueda presionar en cualquier momento, el cual, una vez que yo lo pulse, se va a empezar a generar el plasma. El plasma se genera dentro de la torcha gracias a que se produce una diferencia de potencial entre dos terminales que ahora estaremos viendo. Esta diferencia de potencial genera un arco voltaico y ese arco voltaico ioniza, carga eléctricamente al gas que va a circular por la torcha. En este caso, justamente como decíamos con anterioridad, el aire comprimido. Vamos a ver la torcha por dentro. Bien, por dentro la torcha tiene esta pequeña piecita, que es la que denominamos electrodo. Esta piecita, este electrodo, se encuentra separado gracias a un aislante de una tobera metálica, que es una piecita, una especie de capuchón, que en su interior tiene un pequeño agujerito que estrangula la circulación del aire comprimido para que éste a la salida
salga de una manera bien puntual, bien precisa, haciendo que aumente su velocidad y además de que se aplique en el material de una manera puntual. Recordemos que el gas ionizado va a estar muy caliente y va a ser el encargado de realizar el corte. Nosotros necesitamos que además de estar muy caliente, gracias a la generación del arco voltaico, también se aplique de una manera muy puntual para que este calor funda el material en un lugar muy centralizado y de esa manera nos permita fundirlo y desplazarlo, realizando así el corte. Como decíamos, el electrodo se encuentra separado por un separador de nuestra tobera metálica. ¿Por qué necesitamos estos dos elementos? Bueno, porque nosotros para comenzar la generación del gas plasmógeno, del plasma para generar el corte, estableceremos una diferencia de potencial entre nuestro electrodo y nuestra tobera metálica. Esa diferencia de potencial generará lo que se denomina arco piloto, que es un arco que no está generado entre mi electrodo y mi pieza, como en la mayoría de los procesos de soldadura y demás, sino que se genera justamente entre estos dos elementos. ¿Por qué genero ese arco piloto? Porque yo tengo mi electrodo muy separado de mi pieza en un primer momento. Entonces, pretender establecer un arco entre mi electrodo y mi pieza sería una utopía, están demasiado separados. En cambio, si yo genero el arco entre el electrodo y mi tobera, este arco se genera con facilidad, genera el plasma y luego ese plasma entra en contacto con la pieza, permitiéndome a mí transmitir la corriente, transmitir mi arco piloto a una generación entre mi electrodo y mi pieza. Es decir, yo empiezo con mi arco generado entre mi electrodo y mi tobera metálica y cuando empiezo a cortar, mi arco deja de estar establecido entre mi tobera y mi electrodo, sino que pasa a estar establecido entre mi electrodo y mi pieza. Esto también es gracias a un temporizador que abre el circuito que interconexiona en ese primer momento mi tobera con mi electrodo metálico. Entonces bien, electrodo, separador, tobera, estos dos elementos son los que se encargan de comenzar la generación del plasma y luego la sostienen. La tobera estrangula la salida de este plasma para que se aplique de una manera bien puntual, permitiéndonos realizar el corte. Y luego tenemos una tobera cerámica que retiene, digamos, el calor dentro de todo este conjunto. Las piezas de cobre, tanto el electrodo como la tobera, así como la tobera cerámica, el separador y esto que denominamos patín, son todos consumibles. Cada tanto va a haber que cambiarlos porque se van deteriorando a medida que yo voy utilizando la máquina. ¿Para qué es este patín que nosotros vemos acá afuera? Bueno, cumple una doble función. La primera es separarnos, mantenernos a una distancia constante de la pieza que nosotros vamos a estar cortando, ¿sí? Es decir, me aseguro de que siempre mi arco se genera a la misma distancia de mi pieza, permitiéndome así que mi corte sea parejo, digamos. Otra función es, imaginemos que yo voy a realizar un corte, este patín tiene que establecer un contacto con alguna especie de guía. Nosotros podemos usar, si vamos a hacer un corte lineal, una barra de material que nosotros apoyamos sobre el material y usamos como guía para ir haciendo nuestro corte. O, por ejemplo, podemos, si tenemos que hacer un corte de mayor complejidad, realizar una especie de plantilla sobre la cual nosotros nos iremos guiando para ir haciendo cortes con una complejidad ya un poco más grande. La función del patín es justamente deslizarse sobre esa guía que nosotros estaremos utilizando. Cabe destacar que estas guías tienen que contemplar que no tienen que ser de la misma forma y tamaño que nuestra pieza. ¿Por qué? Porque nosotros tendremos una distancia entre el punto que se apoya sobre la guía, es decir, el patín, y el punto del cual sale el gas ionizado, el punto en el cual nosotros realizamos el corte efectivamente. Esto lo tendremos que contemplar para que nuestra guía sea más grande o más chica, dependiendo de dónde la posicionaré, de manera que nosotros podamos hacer el corte de nuestra pieza con el tamaño que nosotros queremos realmente. Otro punto a destacar es que nunca deberíamos comenzar, salvo que sea un material muy fino y fácil de cortar, nunca deberíamos comenzar nuestro arco, ese arco piloto, sobre nuestro material. Siempre tenemos que empezar en vacío, en el aire. Si nosotros vamos a hacer un corte desde el borde de la pieza, comenzamos excedidos de ese borde, comenzamos por fuera. Se genera ese arco piloto, nos metemos en el material para comenzar el corte y ahí se genera la transmisión de ese arco para generar el arco de corte. Es importante al principio también esperar unos instantes a que el arco penetre, corte completamente el material y empiece a calentarlo antes de continuar con nuestro avance.
Por otro lado, si nosotros queremos hacer un corte, por ejemplo, acá, en este material, en el centro, y no desde el borde del material, no podremos poner nuestra torcha sobre el material, prenderla y empezar a realizar el corte. El material empezará a salpicar para todos lados y le costará muchísimo penetrar y pasar del otro lado. Lo que tenemos que hacer en ese caso es, por ejemplo, con una agujereadora, con una mecha, hacer un agujerito. En ese agujerito posicionarnos para comenzar nuestro proceso, comenzar con nuestro arco piloto, y luego desde ese agujerito prolongaremos nuestro corte y haremos la forma que nosotros deseemos. Bien, veremos por último lo que decíamos del arco piloto. Es muy importante recordar que por más que yo no establezca un contacto entre mi torcha y mi masa, a diferencia de los métodos de soldadura, por ejemplo, igual se me va a generar un arco piloto. Es decir, se van a generar acá una circulación de gas plasmógeno que tiene una temperatura muy elevada y que si yo no la preveo puedo dañar mi pieza o lastimarme yo o lastimar a otro. Entonces, recordemos que como este arco piloto se genera entre el electrodo y la tobera sin necesidad de cerrar el circuito con la masa, se generará por más que justamente yo no esté cerrando el circuito. También cabe destacar que este arco piloto dura muy poquito tiempo, porque yo lo utilizo únicamente para comenzar la generación del plasma. Luego, si no cierro el circuito con la masa, este arco piloto se corta, como verán ustedes, por más que yo mantenga presionado el pulsador. Como ven, el arco piloto dura un pequeño periodo de tiempo y si yo no comienzo mi corte dentro de ese periodo de tiempo, no se va a mantener prendido el arco voltaico. Vieron también que sigue circulando el aire, por más que yo dejo de pulsar el botón, y esa circulación de aire es para refrigerar los componentes internos de la torcha y deberíamos dejarlo circular un buen rato después de haber hecho un corte demasiado prolongado. Si yo quiero cortar esa salida de aire, vuelvo a pulsar el botón y eso hace que deje de salir aire. Bien, esto es lo más importante a tener en cuenta previo a comenzar una práctica con la máquina de corte por plasma. Respecto a algunas cuestiones que deberíamos tener en cuenta también durante el propio proceso de corte, recordar que siempre nos conviene comenzar en vacío, salvo que el material sea muy fino y fácil de cortar, es decir, comenzar con nuestra máquina separada del material de corte o en un agujerito que nosotros le hacemos al material que nosotros vamos a cortar para ahí generar el arco piloto. Luego, una vez generado el arco piloto, movernos, desplazarnos hasta comenzar nuestro corte. Una vez que nos metemos en el material para comenzar nuestro corte, esperar un breve periodo de tiempo de manera que nos aseguremos que el corte llegue del otro lado y que la pieza comienza a calentarse, lo que facilitará el corte a medida que nosotros vayamos avanzando. Otro detalle importante es asegurarnos de que el patín esté perfectamente apoyado sobre la superficie del material de corte, que no esté levantado en ninguna dirección. Para esto también nos sirve mucho mirar las chispas que se van generando durante el corte. Si esas chispas empiezan a desplazarse hacia algún lado, significará que yo estoy levantado en esa dirección. También es importante tener en cuenta el hecho de que el patín, que es lo que a nosotros nos va a actuar como una guía al entrar en contacto con la máscara o la guía propiamente dicha que nosotros utilizaremos para realizar nuestro corte, tiene una determinada orientación que nos va a resultar más favorable. Es decir, cuando yo pongo una máscara, cuando yo pongo una guía que voy a utilizar para hacer el corte, me tengo que asegurar de que mi patín se pueda desplazar sobre ella con comodidad a lo largo de todo el corte. Es decir, no voy, si yo posiciono una guía por primera vez, a prender la máquina y comenzar el corte. ¿Por qué? Porque me puedo encontrar con que hay alguna posición, debido a cómo yo me acomodé el cuerpo o debido a cómo yo posicioné la torcha, puede haber alguna posición, algún momento en el que me vengo desplazando y tengo que hacer un giro o algo por el estilo y no me resulta cómodo hacerlo con mi patín. Entonces, antes de comenzar el corte, me conviene, sin prender la máquina, hacer el recorrido que yo voy a hacer luego cuando esté cortando con mi torcha sin haber generado el arco, es decir, asegurarme de que mi patín se pueda desplazar cómodamente a lo largo de toda la máscara que yo voy a estar utilizando para hacer el corte. Luego, obviamente, será cuestión de incorporar los movimientos, las velocidades de avance, las cuestiones de regulación obviamente del equipo en función de los materiales y espesores que voy a estar trabajando, pero eso lo iremos haciendo luego en el taller. Espero que se haya entendido. Cualquier duda o consulta, estoy abierto a cualquiera de sus comentarios.